¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo más o menos la clase pasada? ¿Alguno tiene Algo. algo se acuerdan? Estuvimos viendo cuestiones que tenían que ver con lo que llamamos balance de carbono, ¿no? Con las cosas que incorporan dióxido de carbono y los procesos en los cuales se pierde, ¿sí? Los procesos que incorporan son ¿cuál? La fotosíntesis, ¿sí? Y de pérdida, ¿qué tenemos? Tenemos la respiración y la fotorrespiración, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. la Sí. fotosíntesis, ¿sí? Incorpora dióxido de carbono ¿en qué molécula? Azúcar. Azúcares, ¿sí? Forma azúcares, glucosa. Glucosa que después se van a formar azúcares más grandes, pero primero la fotosíntesis produce glucosa. Bueno, esos azúcares, ¿qué ocurre con esos azúcares que se generan, por ejemplo, acá en la hoja? ¿Qué es lo que piensan que pasa con esos azúcares? ¿No genera energía para la planta? O sea, el famoso ATP que guarda la planta para hacer todo su proceso. Bueno, lo que respira, cuando la Sí, planta hace respira, fotoasimilado. Sí. respira esos azúcares, ¿no? Entonces lo que hace es romper esos azúcares para obtener ATP. Bien. Ahora, toda la fotosíntesis que produce, todos los azúcares que produce, ¿los respira? No, Me parece por que el no. fluido no van hacia otros lugares. Van hacia otros lugares. Entonces, una hoja, ¿sí? Hace un montón de fotoasimilados. Parte de esos fotoasimilados los va a respirar, los va a usar, ¿sí? Para crecer, para recambiar las proteínas, para mantener el crecimiento, para transporte de iones, ¿sí? Uh-huh. Pero gran parte de los fotoasimilados no los usa, ¿sí? Y lo que va a hacer es enviarlos hacia otro órgano, ¿sí? ¿Cuáles son los otros órganos? Los órganos que llamamos destinos. Por ejemplo, las raíces pueden hacer fotosíntesis. No. ¿Necesitan respirar? Sí. Entonces, ¿de dónde sacan los azúcares para respirar y vivir las células de las raíces? De lo que le envían las hojas, ¿sí? Sí. El único órgano que produce fotoasimilados son las hojas, ¿sí? En algunas especies puede haber algunos tallos verdes, pero el órgano, el importante, digamos, en todas las plantas siempre es la hoja, ¿sí? Podemos tener alguna que otra particularidad en otros órganos, pero en general las hojas son las que producen fotosíntesis y azúcares. Entonces, las raíces van a usar esos fotoasimilados. ¿Qué otros órganos no producen y necesitan fotoasimilados? Los frutos también usan. Las los flores y tallos. los frutos. Los tallos. ¿Qué más? Las flores y los frutos. Las flores, Porque los frutos. todas esas partes de la planta en sí, o sea, gracias a la fotosíntesis que generan las hojas, se hace todo el proceso. O sea, va alimentando a los distintos lugares, a las raíces, a los tallos, a las flores y al fruto. Perfecto. Y a los tubérculos, si tiene tubérculos, ¿sí? Claro, Entonces, los exacto. fotoasimilados, ¿y por dónde se van hacia todos esos lados? Por el xilema. Por el floema, porque o sea, el xilema es el que absorbe el agua o los nutrientes de la tierra y dirige hacia arriba. O sea, como si chupara absorbiera las raíces y dirige a toda la planta. Perfecto. Y por floema baja los fotoasimilados a los distintos órganos de la planta. ¿Baja o sube? Baja o sube, hace las dos funciones, baja o sube. Hay floemas que tienen una dirección y floemas que tienen otra. Sí, como por ejemplo los árboles que se le caen las hojas, que por senescencia, cuando las hojas empiezan, o sea, tienen un tiempo y saben que las hojas se van a caer o se van a morir, mandan nuevamente por floema
todos los nutrientes que tienen a la planta, para que tenga como si fuera un órgano de reserva el tallo. No sé si puntualmente es el tallo, pero lo manda como órgano de reserva, Sí, como devuelve removiliza bastante al ápice. removiliza, ¿sí? ahí está, removiliza, ese es el término. Removiliza cuando es en senescencia, cuando hablamos de senescencia, ya removiliza no solo los fotoasimilados, sino un montón de cosas de moléculas que Sí, las que ya rompen, no va a usar. chiquititas, Que ya no va a usar. y las removiliza. Pero sin llegar al momento de la senescencia, las hojas envían un montón de fotoasimilados mucho antes, ¿sí? Sin entrar en senescencia. Cuando tienen un cierto tamaño empiezan a enviar. Ahora vamos a hablar de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo hacemos para que... ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? Esto es una hoja, ¿no? Que está haciendo fotosíntesis. Entonces, acá tengo un montón de células del mesófilo que están haciendo fotosíntesis, ¿sí? Como veíamos en la clase pasada, la fotosíntesis, que está la luz, que activa las... que se canaliza la energía con los fotosistemas, ¿sí? Con las clorofilas que están en los fotosistemas, que eso hace que el electrón del agua vaya a parar a un aceptor que es el NADPH, y se produce también ATP, que eso después se usa en el ciclo de Calvin, ¿sí? En el ciclo de Calvin es cuando se fija el dióxido y se forman los azúcares. Bueno, todo eso que vimos en la clase pasada, cuando es de día, está pasando todo el tiempo en estas células de las hojas, ¿sí? Entonces, todas estas células del mesófilo están produciendo esos azúcares. Algunos de esos azúcares, la hoja la va a usar para respirar, ¿no? Porque en los cloroplastos se está haciendo fotosíntesis, en las mitocondrias se están respirando. Pero una parte la utilizan para respirar y otra parte la tienen que enviar, ¿sí? Hacia el resto de los órganos. El primer paso que tiene que ocurrir entonces es que de la célula del mesófilo los azúcares vayan hacia dónde. ¿Hacia dónde tienen que ir? El floema. Al floema de esa hoja, ¿sí? Entonces, acá que tenemos el haz vascular, ¿sí? Acá tenemos xilema, ¿sí? Algunas células que son de xilema y otras que son de floema, ¿sí? Bueno, los azúcares van hacia el floema, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre ese camino? Existen dos tipos de vías, ¿sí? Una que se llama apoplástica y otra que se llama simplástica. Y qué vía se utiliza depende en realidad de la especie, ¿sí? Bueno, pensé que las tenía más. Hay algunas plantas que tienen una vía apoplástica, que el azúcar va sale hacia el apoplasto y ahí ingresa al xilema, al floema, perdón, y otras que es vía simplástica, ¿sí? Que los azúcares se mueven a través de los plasmodesmos, ¿sí? Que son las conexiones que hay entre las células. La cuestión es que lo primero que tiene que ocurrir entonces es que en las células en donde se está produciendo los azúcares se descargue, ¿sí? O se cargue en realidad el floema, ¿sí? Entonces, si uno ve una especie de esquema, ¿sí? En donde tenemos, acuérdense, acá en lo que es el haz vascular, ¿sí? Tenemos adentro los dos tipos de tejidos, los del xilema, ¿sí? Que es el xilema está subiendo el agua, ¿sí? Que va hacia el estoma, y el floema que puede ser de subida o de bajada, ¿sí? Depende. Va a haber floemas de subida y floemas de bajada, ¿sí? Porque de una hoja va hacia ambos lados, puede ir el azúcar. ¿Cómo es que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La sacarosa que se está produciendo acá, en la célula del mesófilo, tiene que ingresar al floema, ¿sí? Y el floema se va a llenar de azúcares, ¿sí? Lo que ocurre es que el mecanismo, ¿sí? O la fuerza de transporte en la cual ocurre esto es el movimiento del agua es por flujo masal, ¿sí? Si bien las células del floema no son como las del xilema,
Las del floema tienen membrana y son células vivas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el xilema eran células muertas y lo único que teníamos en realidad de la célula era la pared celular, ¿sí? Y entonces esto era como una especie de tubo. Entonces no atravesaba membrana, se movía por flujo nasal. Bueno, en el floema también se mueve por flujo nasal. ¿Por qué? Porque si bien tiene membrana, tiene estas conexiones grandes, ¿sí? Entre células. Y entonces el agua se puede mover perfectamente junto con los azúcares a través de estos plasmodesmos que son bastante grandes, ¿sí? Entonces no atraviesa membrana tampoco. Entonces también el movimiento es por flujo nasal y se acuerdan que si el movimiento era por flujo nasal, lo que nos importaba era la presión hidrostática del agua. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que donde se llena de azúcares, ¿sí? Porque está al lado de las hojas que están produciendo muchos azúcares, esto se llena de azúcares que son solutos. Entonces el potencial... Perdón, profe. Sí. Están pidiendo para que entrar? lo admitan. Sí. Upa, gracias. No sé, no había sonado. Ahí está. Entonces, el potencial osmótico de esta célula baja un montón, ¿sí? Y eso hace que entonces el potencial agua baje, ¿sí? Y como el floema está al lado del xilema, lo que ocurre es que el agua que está acá va hacia el floema. ¿Por qué se llena el floema de agua? Bueno, ¿se acuerdan que el agua se mueve por... Acá sí va a atravesar membrana, desde el xilema al floema. Y entonces, si yo acá tengo un potencial agua muy bajo, porque de golpe se llenó de azúcares, se bajó mucho el potencial osmótico, eso hace que se haga muy negativo el potencial agua, entonces el agua ingresa hasta acá el floema. Y eso hace entonces que el agua, la célula se llena de agua y aumenta mucho la presión, ¿sí? En donde en cambio los azúcares están yendo lo que se llama las células destino, ¿sí? Que puede ser una hoja, ahora vamos a ver cuáles son los destinos, pero puede ser una hoja joven, puede ser la raíz, ¿sí? Lo que ocurre ahí es que los azúcares están yendo hacia ese lugar. Entonces, ahí el floema tiene pocos azúcares. Entonces el potencial osmótico no es tan negativo, ¿sí? Entonces, si no es tan negativo, el potencial agua no es tan negativo, entonces no tiene tanta agua, ¿sí? El agua se va más bien para el xilema. Entonces, lo que ocurre acá es que no tenemos tanta agua, entonces la presión es mucho más chica. Entonces, fíjense que va de donde hay mucha presión de agua a donde hay poca presión de agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite que los azúcares vayan a donde se están descargando, ¿sí? A los órganos que necesitan azúcar, ¿sí? ¿Por qué? Los órganos que necesitan azúcar los van a estar agarrando y utilizando y eso hace que la concentración de azúcares baje mucho. Entonces eso hace que haya menos presión de agua. En cambio, donde se está cargando con azúcares, la presión, la cantidad de solutos hace que el potencial agua baje mucho, que ingrese agua y entonces la presión que tiene acá el agua es muy grande, ¿sí? Y entonces eso explica cómo se mueve, ¿sí? Cómo se mueven los azúcares. Entonces, lo primero que ocurre es que en las células en donde se está creando, ¿sí? Donde se están produciendo los fotoasimilados, se carga el floema, ¿sí? Que está al lado de esas células, se carga, se llena de azúcares y después esos azúcares van a ir a parar en donde se están utilizando, ¿sí? En donde está ocurriendo lo que se llama la descarga, ¿sí? La descarga de los azúcares es en distintos órganos, ¿sí? Como decíamos hoy, pueden ser todos los órganos, van a ser todos los órganos que no hacen fotosíntesis, ¿sí? Los tallos, las raíces, las flores, los granos, las semillas, los frutos, los tubérculos y también las hojas muy chiquitas, ¿sí? Las hojas cuando son jóvenes también son destinos de fotoasimilados. ¿Por qué? Porque cuando son chiquitas no hacen suficiente fotosíntesis. Entonces, si no hacen suficiente fotosíntesis,
necesitan, y las hojas pequeñas o jóvenes tienen mucho crecimiento, ¿sí? Crecen mucho. Entonces, lo que ocurre es que cuando son jóvenes, las células necesitan un montón de fotoasimilados, ¿sí? Cuando son muy jóvenes. Entonces, empiezan a hacer un poco de fotosíntesis y todo eso lo utilizan, pero necesitan también fotoasimilados que les manden las hojas adultas, ¿sí? Entonces, las hojas jóvenes también son destinos. Ahí, lo que ocurre es, tenemos dos tipos de descarga, ¿no? Tenemos todos esos órganos que yo les decía, usan esos azúcares y entonces esa descarga es simplemente por mecanismos pasivos, como les contaba hoy, ¿sí? Por una diferencia de concentración, los azúcares, como se van usando, van sin problema a parar ahí, pero hay algunos órganos que no utilizan esos azúcares. ¿Cuáles son los órganos que no utilizan los azúcares? Que los acumulan. Que son los que se Los llaman... tubérculos. ¿Cómo? Los tubérculos. Para hacer la semilla. Las semillas, por ejemplo, las semillas son... La semilla no usa los azúcares que le llegan. ¿Qué es lo que hace con esos azúcares? En realidad los guarda, ¿no? Los utiliza, tiene como una especie de reserva de azúcares. ¿Para qué los guarda? Para reproducir. Para reproducción, para que cuando llegue el momento en que la semilla llegue a la tierra tenga la capacidad necesaria para... Eso no es reproducción, ¿qué sería? Crecer, para crecer. Pero la semilla, No. ¿qué hace? Es el resguardo de la nutrición de la planta. Germina. Germina, Germina. sí, alguien lo dijo. Para la germinación, ¿sí? Para la Para la germinación. germinación y ya lo vamos a ver más en las próximas clases, pero la semillita tiene que germinar y crecer la plántula, ¿sí? Un par de días sin tener fotosíntesis, ¿sí? Las plántulas cuando los cotiledones todavía apenas salen de la semilla, no tienen los cloroplastos activos como para hacer fotosíntesis, ¿sí? Entonces necesita tener un montón de reservas para los primeros días, ¿sí? Hasta que empieza a poder hacer fotosíntesis. Bueno, esa reserva la tiene que tener guardada en la semilla, ¿sí? Entonces la semilla concentra, ¿sí? Azúcares. ¿Qué otro órgano concentra? ¿Se les ocurre otros Los órganos de reserva? tubérculos. Los tubérculos. Los tubérculos, ¿sí? Los tubérculos, ¿sí? Las papas, o órganos de reserva que son raíces, no tubérculos, pero como las zanahorias. ¿Qué son? ¿Qué tienen? También son órganos de reserva que concentran un montón de azúcares, ¿sí? En esas situaciones, ¿sí? La descarga de esos azúcares no es por mecanismo pasivo, no va por gradiente de concentración, no va de donde hay más a donde hay menos. ¿Por qué? Porque en las hojas que está produciéndose el azúcar hay mucho, pero en la papa que se está concentrando también hay mucho más. Entonces ahí lo que necesitamos es un mecanismo activo, ¿sí? Cuando decimos mecanismo activo, ¿de qué nos referimos? ¿Qué tiene que haber? A un mecanismo que implica gasto de energía. Que implica gasto de energía, que eran los transportadores, ¿se acuerdan? Los transportadores que gastando energía, en realidad gastando la fuerza ion motriz del protón, por ejemplo, ingresaba, ¿sí? Iones. Bueno, ocurre lo mismo con los azúcares. Los azúcares ingresan a estos órganos de reserva gastando energía, ¿sí? Con transportadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser en contra del gradiente. ¿Por qué? Porque lo va a estar concentrando, ¿sí? Entonces, en los órganos que no hacen fotosíntesis y que utilizan los azúcares para crecer, ahí llega sin gastar energía, ¿sí? Llega simplemente por diferencia de concentración, de donde se produce mucho a donde hay poco, ¿sí? Y en cambio, los órganos como las semillas o como los tubérculos, que son órganos de reserva, ahí se gasta energía para concentrar, ¿sí? Una pregunta, ¿y en un fruto cómo sería? Y los frutos son también como órganos de reserva. Mm. También se gasta energía.
los frutos también se gasta energía porque también, por eso son muy dulces, por ejemplo, ¿sí? Reciben un montón de fotosimilados y los guardan, ¿sí? De azúcares. Entonces todos los órganos que sean de reserva se hacen mediante transportadores, ¿sí? Gastando energía. Ahora, si hablamos de las hojas, ¿sí? Las hojas en particular pueden ser fuente o pueden ser destino según el estado ontogénico, ¿sí? ¿Qué es el estado ontogénico? ¿A qué me refiero con eso? La fase de crecimiento. Sí, la edad, ¿sí? La edad que tiene. Bien. O en qué fase del crecimiento está, ¿sí? Eso es el estado ontogénico de un órgano. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta frase? Bueno, que una hoja, cuando es joven, ¿qué va a ser? ¿Fuente o destino? De fotosimilados. Destino. Destino. Y cuando es adulta, ¿qué es? Fuente. Fuente nos referimos a la hoja que produce fotosimilados y los envía, ¿sí? por floema, ¿sí? Hacia otros órganos. Eso es una fuente. Entonces, una misma hoja va a ser destino cuando es joven y después va a ser fuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se establece la relación entre las fuentes y los destinos? Es lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Los fotosimilados que se producen en esta hoja, ¿a dónde van a parar? A estas flores, a estas hojas jóvenes, a estas papas. ¿Hay una prioridad o va un poquito para cada lado? ¿Qué piensan? Estimo que será depende del ciclo de la planta, ¿no? ¿Cómo? Depende del estadio de la planta. O sea, según en la época. Estamos así, en Claro, una planta que está así, exacto. tiene papitas y tiene una planta de papa que estamos así en un estadio en donde ya están en la fase reproductiva, ya está formando flores, está floreciendo, digamos, y también tiene papas ya, ¿no? Y tiene raíces y tiene tallos, ¿sí? Entonces, estas plantitas, ¿no? En este estadio, ¿cuántos destinos tiene que no hacen fotosíntesis? Y acá tenemos las papas, tenemos las raíces, tenemos los tallos, tenemos las flores, ¿sí? Todos esos van a ser destinos, ¿sí? Y tenemos hojas jóvenes, que también son destinos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas hojas adultas tenemos? Y tenemos varias, ¿sí? Acá tenemos un montón de hojas adultas. La cuestión es, si yo a esta le digo hoja adulta 1 y a esta le digo hoja adulta 5, la hoja adulta 1, ¿cómo piensan que se distribuyen los fotosimilados? Yo más pensaría cercano que al- los fotosimilados irían primero a las hojas más jóvenes y después a los tubérculos, porque como está en un estado de máxima necesidad de abastecer todo, o sea, tiene que abastecer las flores, las hojas jóvenes y los tubérculos, necesita muchas más hojas. Entonces va a priorizar tener hojas para tener más fotoasimilados. En realidad lo que ocurre es, pero lo que pasa es que no pueden, si ya tiene las papas, no puede no mandarle a las papas, o las raíces. ¿Qué pasa con las raíces? Las raíces, si no son una prioridad, se muere la planta, ¿sí? Y no es por cercanía, por lo que esté el órgano que esté más cerca. Ahí va. Tiene bastante que ver con la cercanía, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Esta hoja probablemente envíe muchos más fotosimilados a las raíces que al ápice, ¿sí? A las raíces, a los tubérculos que al ápice. Y en cambio, esta hoja adulta que está más cerca del ápice va a enviar probablemente más al ápice que a los tubérculos o las raíces, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la posición, ¿sí? En esta dirección, y otra con la posición también, pero que se llama ortóstico, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué nos referimos con
con los ortósticos. Ya vamos a volver. Acá está. Pero bueno, entonces, la relación que hay entre fuentes y destinos, ¿sí? Tiene que ver con 3 cuestiones, ¿sí? El estado ontogénico, con si está o no está en el mismo ortóstico, que ahora vamos a ver lo que es, y con la posición, ¿sí? En altura entre las fuentes y los destinos. Y también por la actividad, ¿sí? También es cierto lo que decías, si tiene muchas hojas jóvenes, un montón de hojas adultas va a estar enviando a hojas jóvenes, ¿sí? Porque hay un montón de hojas jóvenes que tienen un montón de actividad que están creciendo, ¿sí? Entonces van a necesitar un montón de fotosimulados. O, por ejemplo, acá envían un montón a hojas jóvenes y una vez que florece, bueno, las flores medio que empiezan a ganarle a las hojas jóvenes una vez que florece, ¿sí? Pues son una nueva prioridad, porque necesitamos que esas flores se polinicen y que empiecen a formar semillas, ¿sí? Entonces, los nuevos órganos van generando mayor actividad, ¿sí? Mayor demanda. ¿Cómo es el tema de el crecimiento? Fíjense, acá vemos 3 cosas distintas en este gráfico. Acá abajo vemos, según el tamaño de la hoja, ¿sí? El tamaño de la hoja que nos da una idea de qué, de la edad de la hoja, ¿sí? Cuando la hoja tiene un 10% de lo que va a ser su tamaño máximo, ¿qué significa? Que la hoja es muy joven, ¿sí? Cuando ya la hoja tiene el 80% y ya la hoja es adulta, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, acá simplemente lo que vemos en esta curva es la tasa de crecimiento, ¿sí? Cómo crece una hoja. Fíjense que las hojas, cuando son chiquitas, tienen como un crecimiento casi lineal, ¿sí? Exponencial, digamos. Crecen muy rápido, rápido. Llegan a una tasa máxima de crecimiento, ¿sí? Que esto es como la velocidad de crecimiento, ¿sí? Más o menos cuando está a la mitad de lo que va a ser su tamaño final, es la máxima velocidad de crecimiento que tiene. Y después no es que deja de crecer, sigue creciendo, pero empieza a crecer un poco más lento. Y crece más lento, hasta que en un momento deja de crecer, ¿sí? Cuando ya llega a su tamaño final, deja de crecer, ¿sí? Y ahí no necesariamente ya entra en senescencia, ¿sí? Puede quedar un tiempo con su tamaño máximo, pero ya deja de crecer, ¿sí? Bueno. ¿Cómo es el tema de los fotoasimilados? Cuando es chiquita, como yo les decía hoy, empieza a hacer fotosíntesis, pero la fotosíntesis que hace no le alcanza para crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que está creciendo un montón. Entonces, esa hojita chiquita empieza a hacer fotosíntesis, pero además incorpora un montón de fotoasimilados que vienen de otras hojas adultas, ¿sí? Entonces, la tasa de importación, fíjense, crece mucho, ¿sí? En los primeros días, ¿sí? Primeros días de una hoja, ¿sí? Cuando llega más o menos al 25%, o sea, al cuarto de lo que va a ser el tamaño final, ahí es cuando tiene la mayor tasa de importación. Y después sigue importando, pero ya cada vez importa menos, ¿sí? ¿Por qué cada vez importa menos fotoasimilados? Incorpora menos fotoasimilados de otras hojas. Porque la hoja está creciendo y lo está haciendo por propio espacio. Claro, porque ya empieza a producir un montón, ¿sí? Ya fíjense, cuando ya pasa el cuarto de lo que va a ser el tamaño final, ya está produciendo bastante fotoasimilados. Entonces, ya no necesita importar tanto, va importando cada vez menos, ¿sí? Cuando llega a la mitad de lo que va a ser su tamaño final, deja de incorporar fotoasimilados de otras hojas, ¿sí? Ya se autoabastece, ¿sí? ¿Qué pasa con la exportación? Fíjense que ya empieza a exportar incluso antes de dejar de importar. ¿Sí? Hay un pequeño momento en el ciclo de vida de la hoja, ¿sí? Algunos días en donde se superpone la importación con la exportación, ¿sí? Y eso tiene que ver medio
con que la hoja no es totalmente homogénea, ¿sí? Dentro de la hoja tenemos células que son más viejas, ¿sí? Una parte de tejido que es más viejo y otra parte que es más joven. Bueno, la parte más vieja ya empieza a exportar, mientras la parte joven sigue importando, ¿sí? Ese es el momentito ese de superposición. Pero ya después la hoja simplemente exporta, ¿sí? No solo se autoabastece, ¿sí? Sino que además ya empieza a exportar, ¿sí? A producir, tiene un excedente de fotoasimilados que le sirve no solo para crecer, seguir creciendo, pues fíjense que acá está en el máximo de crecimiento, ¿sí? Y ese máximo de crecimiento lo hace con sus propios fotoasimilados y además le sobra para exportar, ¿sí? Entonces, ya a partir más o menos de la mitad del tamaño, cuando tiene la mitad de lo que va a ser su tamaño final, ya es netamente exportadora prácticamente, ¿sí? Y exporta hasta que se muere la hoja, ¿sí? Exporta todo su ciclo de vida, ¿sí? Todo el resto de su ciclo de vida. Bueno, eso es cómo es que funciona, digamos, una hoja, ¿sí? Con respecto a la edad, ¿sí? Entonces, cuando es joven es destino de fotoasimilados y cuando es adulta ya es fuente, ¿sí? Exporta los fotoasimilados. Profesora, Sí. para poner un ejemplo práctico, ahora entiendo, volviendo al gráfico anterior, por qué se recomienda podar la albahaca cada 15 días cuando la hoja está en un tamaño de crecimiento intermedio para ganar frondosidad y ganar más hojas. Porque las hojas más grandes, digamos, uno sí las puede consumir, pero hay dos objetivos. Una, consumir las hojas, que puede consumir las más grandes, y otra es hacer que la planta siga creciendo y ganar tamaño. Y ahora voy entendiendo por qué recomiendan cortarlas cuando están en el intermedio. ¿Puede ser? Sí, en parte tiene que ver con eso, también tiene que ver con cuestiones de dominancia apical, también, que lo vamos a ver en las próximas clases, que cuando uno corta Perdón, dominancia. la yema, ramifica más. ¿Cómo? No escuché el comentario. Ah, bueno. Sí, bueno, no hay caso. Dijiste dominancia, pero no escuché la segunda palabra. Apical, eso, perfecto. Vamos a ver en las próximas clases, que tiene que ver con... En el caso de los bonsái se corta las yemas apicales para que la planta crezca a lo ancho y no a lo alto. Es en casi todas las plantas que se hacen podas, muchas veces tiene que ver, se hace mucho para todo lo que es floricultura, por ejemplo, jardinería, en donde se busca que sea más frondosa una planta. Entonces ahí la poda es muy importante, porque vos vas cortando las yemas apicales y vas sacándole esa dominancia apical. O sea, la dominancia apical lo que hace es que inhibe a las ramificaciones, ¿sí? Cuando está creciendo el ápice, inhibe que crezcan. Lo vamos a ver igual, no nos busquemos. Lo vamos a ver en las clases. Pero lo de la poda tiene mucho que ver con eso. Ahora, ¿en qué momento podar? Tiene que ver probablemente en parte con qué tipo de hojas uno consume, ¿sí? En qué momento consumirlas y puede que tenga algo que ver con cuánto en qué momento están empezando a exportar o siguen importando. No sé, eso habría que ver si tiene algo que ver con eso. Pero seguro tiene bastante que ver con el tema de la ramificación. Y además que hay, digamos, también se poda, digamos, para consumir. Es la forma de cosecharla, digamos. Entonces, no se va a hacer ni muy joven ni muy adulta, en donde por sabor probablemente no es tan rica,
¿sí? Claro, no, la recomendación era para cortarla y que la planta siga creciendo y no que cortarla y la planta se muera. Digamos, uno lo que no quiere es que pase tampoco a florecer. Entonces, mantener el estado vegetativo también es otra de las... Bueno, la cuestión es, cuando uno ve, por ejemplo, cómo es esto que yo les decía, por ejemplo, que hay un momento en donde importa y exporta y se solapa, se ve bastante bien acá en estas fotos, ¿sí? Esto acá lo que vemos es una hoja, ¿sí? Que está negra, ¿sí? Porque lo que se ve en realidad es son experimentos que se hacían bastante, ¿sí? Ahora se hacen un poco distintos, pero antes se usaba bastante con carbono marcado, ¿sí? Entonces lo que se hacía se le daba dióxido de carbono marcado a la hoja fuente en realidad, vamos a ver varios de estos, y lo que uno va a ver es cuando el dióxido de carbono marcado radiactivo, ¿no? Tiene una marcación como radioactiva que después se puede revelar y se ve la radioactividad como negro, ¿sí? Entonces, como se hacían las placas, ¿sí? Se revela como una placa, como cuando te hacen una placa, se hace más o menos parecido. Entonces, cuando se ve muy negro, significa que tiene un montón, que todos los azúcares que tiene esta hoja provienen de un dióxido marcado radioactivo, ¿sí? Lo que se hace en estos experimentos se le da dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono lo puede tener en una molécula medio líquida, ¿sí? Entonces, se pinta hojas basales, ¿sí? Hojas que van a ser fuente con este dióxido de carbono, y lo que uno va a ver es si ese dióxido de carbono, si esos azúcares marcados, ¿sí? La hoja fuente fija ese dióxido de carbono marcado en los azúcares que está produciendo, y esos azúcares los envía al destino. Bueno, cuando yo voy a ver una hoja joven, veo que tiene un montón de azúcares marcados, ¿sí? Eso significa que no son los azúcares que produce esta hoja, sino que son los que vino de otro lugar, ¿sí? Entonces, cuando la hoja es joven, fíjense, está toda con azúcares que vienen de otro lugar, ¿sí? A medida que va creciendo, fíjense que esta parte, por ejemplo, ya deja de importar azúcares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está produciendo lo que le alcanza, ¿sí? Cuando sigue creciendo, fíjense, cada vez importa menos, ¿sí? Cada vez es más lo que le alcanza de lo que produce, ¿sí? Y fíjense acá, ¿sí? Prácticamente ya le queda una partecita, que es la parte más joven probablemente de la hoja, que sigue importando azúcares, pero ya el resto de la hoja no importa más azúcares, ¿sí? Eso es lo que vemos acá en esta curva, ¿sí? Cada vez importa menos. Cuando yo digo cada vez importa menos, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Acá fíjense, acá, si yo digo, acá tenemos un 100% de importación, y acá tenemos un 85, ¿sí? Acá ya estamos como en 70 o 65, ¿sí? Acá queda, no sé, un 20, ¿sí? Cada vez va importando menos, ¿sí? Entonces, esta mancha negra nos dice cuántos azúcares hay que vienen de otro lugar. Cuando no tiene lo negro, es porque está usando ya los azúcares que produce, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto tiene que ver con lo mismo que veníamos viendo, ¿sí? Con si es fuente o destino de hojas. Si vamos viendo cómo la misma hoja empieza siendo destino y después deja de ser un destino de fotosimilado, pasa a ser fuente. Pero en principio deja de ser destino. Acá vemos con respecto a la posición, ¿sí? Se hace lo mismo. Y lo que hacen es, acá te dicen en qué hoja se aplica ese dióxido de carbono marcado, ¿sí? Y después
van a ver, más en eso de ir y revelar distintas partes de la planta, y lo que encuentran es que si le ponen dióxido marcado acá, fíjense, encuentran después, ¿sí?, que casi todo lo que pusieron en estas hojas basales va a parar a la raíz, ¿sí? Fíjense que estas hojas están muy cerca de las raíces. A la hoja 2 y a la hoja 3 no le llega nada, porque son hojas adultas. La hoja 4, que es joven, le llega algo, y al ápice también le llega algo, ¿sí? Si en cambio le ponen, cuando esta hoja es adulta, ¿sí?, si a esta hoja le ponen el dióxido marcado, fíjense que envía algo a la raíz, ¿sí?, pero envía más al ápice, ¿sí? ¿Se entiende? La hoja 3, ¿sí?, o la hoja 2, por ejemplo, bueno, envía más o menos lo mismo al ápice que a la raíz, ¿sí? Está medio en el medio, ¿sí? Entonces, ¿con qué tiene que ver hacia dónde van los fotoasimilados? Un poco tiene que ver con la posición, ¿sí?, con la cercanía, ¿sí? La hoja esta va a enviar mucho más a la raíz que al ápice, ¿sí? Y las hojas que están, acá es una planta chica, ¿sí? Cuando esto va creciendo, las hojas que están cerca del ápice envían más al ápice y menos a la raíz, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver simplemente por cercanía. Y lo otro que teníamos que ver es qué es lo que pasa con, por ejemplo, una planta que se hacía en roseta, ¿no? ¿Qué pasa cuál sería la cercanía en una roseta? Bueno, hay algo que se llama ortóstico, ¿sí? Que en realidad el ortóstico es imaginar una línea imaginaria, ¿sí?, perpendicular a la hoja que yo quiero ver. Por ejemplo, yo quiero ver qué es lo que pasa con esta hoja, ¿no? Si yo le pongo, yo quiero saber, esta hoja hacia dónde envía los fotoasimilados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo solo esta hoja la marco con el dióxido de carbono marcado, ¿sí?, radioactivo. Y después voy a ir a ver a qué hoja fue a parar. Fíjense, las hojas adultas no reciben nada. ¿Eso está bien? Sí, es lógico, ¿no? Y las hojas jóvenes, fíjense, esta hoja joven no recibe azúcares de esta hoja, ¿sí? Esta otra hoja joven, en cambio, sí. Esta otra hoja, que no es tan joven como esta, también recibe azúcares de acá, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque está dentro del mismo ortóstico. El ortóstico es como, yo les decía, si esta es la hoja y yo dibujo imaginariamente una línea que es perpendicular a esto, ¿sí? Perpendicular, acá tengo un ángulo de 90, ¿sí?, entre esta hoja y esta línea. Las hojas que son del mismo ortóstico son todas estas que están del mismo lado. Y en cambio, estas hojas están de este lado de la línea, son del ortóstico opuesto a esta hoja. ¿Se entiende lo del ortóstico? Es como si partieras la planta a la mitad. Claro, exacto. Entonces, si yo quiero estudiar a dónde va a parar los fotoasimilados de esta, yo el ortóstico, la línea la tengo que poner acá, ¿sí? Uno siempre pone la línea, parte a la planta en dos desde la hoja que uno quiere estudiar, ¿sí? ¿Cómo? Sería en forma perpendicular a la hoja, ¿no? Claro, Cortás. esta desde arriba la roseta es del mismo lado, ¿sí? Uno podría tener una planta que no sea roseta y también pasa lo mismo, ¿no? Una planta, aunque esté en altura, uno puede pensar también en el ortóstico de un lado y del otro, ¿sí? Fíjense una cosa, esta hojita, que es joven, tan joven como la 1, ¿sí? Esta es la segunda, esta es la más joven y esta es la que le sigue, no recibe fotoasimilados de esta. Ahora, ¿está recibiendo fotoasimilados de dónde entonces? No recibe de las que tiene al lado. De las que están cerca, por ejemplo, la 10, la 15, la 13. Estas probablemente le estén dando fotoasimilados a esta. Para poner a prueba eso, miren lo que hicieron. Agarraron
Primero entonces lo que hicieron fue, bueno, marcan con esto, con dióxido de carbono radioactivo, y van a ver dónde van a parar los azúcares marcados. Y encuentran que las hojas que están del mismo ortóstico están con los azúcares marcados. Y las opuestas no, estas, las 5, la 2, las 7, que son jóvenes, no tienen azúcares. Bueno, marcados. Y entonces uno sospecha que, bueno, estas hojas fuentes son las que le están enviando. Entonces agarran y dicen, bueno, ¿qué pasa si yo corto estas hojas? Que es lo que hacen acá. Le sacan estas hojas adultas. Entonces, ahora, fíjense, tenemos esta hoja adulta, ¿sí? Y no tenemos muchas más hojas adultas para que le puedan enviar a estas hojas jóvenes. Fíjense lo que ocurre. Cuando cortan estas otras hojas adultas, ahora las hojas más jóvenes son las que reciben todos los azúcares marcados. Y esta hoja, que era muy similar a esta, que hoy recibía azúcares, como ya es más grande, ahora deja de recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como estas son muy jóvenes y no reciben, no tienen otras cercanas que le envíen fotosimilados, empiezan a tener como más fuerza, ¿sí? Entonces, los fotosimilados de esta van a parar, ¿sí? Pasan a ser destinos más fuertes, ¿sí? Cuando esta hojita tenía quien le mande, no pasaba nada. Se dividían por ortóstico. Pero si yo saco todas las fuentes, bueno, las hojas jóvenes van a demandar más. ¿Se entiende? Es como si fuera un ciclo. O sea, en el primer dibujo, sí, en el dibujo, Acá. dices B, en el dibujo B vos marcaste la hoja más grande que le daba los fotoasimilados a una, ¿no? Que es la número 6, a la que dice 6. Sí. Esa. 1, En 3, la otra, en el otro dibujo, esa 6 ya no recibe porque ya es más adulta, reciben las otras más chiquitas, y posteriormente esa 6 le va a mandar a las próximas hojas que salgan. O sea que es como un ciclo. Después sí. Ahí está. Pero Listo. la cuestión es que ahora, Sí. como la única adulta que nos quedó prácticamente es esta, bueno, todos los fotosimilados de estas van a ir a parar a las más chiquitas. Está bien. ¿Sí? Es como un ciclo, por eso te digo. O sea, a medida que va pasando a ser adulta, Después ya no sí, importa, sino que sí. Exporta el fotoasimilado. Claro, pero esta Bien. todavía no está exportando capaz, pero, pero está sí bien, deja está de bien. recibir. Sí, deja de Como, recibir. bueno, Sí, va a tener sí, que- profe, sí. Entendí. ¿Estamos? Perdón, profe. Sí. Con respecto a este experimento, lo entiendo perfecto en el dibujo. ¿Cómo explicaría la ortóstica? Exacto, es buena esa, Betty. ¿Cómo? En palabras, ¿cómo la explico? ¿Cómo explico No, el ortóstico sistema es- de la Es ortóstica? si está del mismo, se dice si No, está ve- del mismo ortóstico o el ortóstico contrario. Ortóstico Claro. tiene que ver, es una forma de decir, es como si yo te hablo de una planta Ubicación. en altura, yo te digo si Ubicada está al arriba lado o del abajo. otro. Claro. Yo te digo arriba Y el o abajo. plano. Eso, está bien. ¿Y qué es arriba y qué es abajo? Bueno, lo que es abajo es lo que está más cerca del suelo y lo que es arriba es lo que está más lejos del suelo. ¿Sí? Está bien. Uno eso en posición lo ve mucho más fácil. Cuando uno lo tiene que pensar en si está del mismo lado el ortóstico tiene que ver con dividir a la planta imaginariamente en un mismo lado de la hoja o el lado opuesto. Entonces uno dice, bueno, yo tengo esta hoja, trazo una línea imaginaria así, perpendicular a esa hoja, y digo, bueno, esto está del mismo lado que esta hoja y esto está en el lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese mismo Perfecto. lado es lo que se dice el mismo ortóstico. Y el lado opuesto es lo que se dice el ortóstico opuesto. Profe, una pregunta. Sí. Pero esto del ortóstico solo corresponde a este experimento, que se le No, pone el carbono a una ortóstico tiene hoja. que ver con la posición que es una forma de dividir a la planta en dos partes. en dos partes, pero con respecto Claro. a una hoja que yo quiero estudiar. Si yo quiero Claro. ver qué le pasa a esta hoja, yo el ortóstico ¿cuáles son las hojas que están en el mismo ortóstico? Y estas de acá y estas van a estar en el opuesto. ¿Se entiende?
Claro, porque Pero si si vos, pueden la ser- que estás marcando, perdón, la que estás marcando ahora, que es la número 12, Sí, el ortóstico de ese no sería el que acabas de marcar en rojo. No sería ese mismo. no, sería otro, Lo claro. cambiarías a vertical, digamos. Sí. Porque vos dijiste que era Perpendicular. claro, es perpendicular, es una línea imaginaria perpendicular a la hoja que tomaste. Sí, O sea que ahí el ortóstico para esa, la que dice número 12, no está así plano, sino que está en forma vertical. claro. Si yo tengo... Ya te capté. Profe, pero en este caso se le agregó carbono a la hoja. ¿Y cómo sería otro experimento sin agregarle carbono? Para entender. Que quiera estudiar qué cosa. no, pero no importa. El ortóstico tiene que ver con decir si por ejemplo, si yo quiero estudiar, si yo quiero decir, bueno, esta hojita, agarro y digo, todas estas hojas están del mismo ortóstico que esta hoja, y estas están en el opuesto. Si yo quiero ver qué le pasa a esta hoja, digo, todas estas hojas están del mismo ortóstico que esta, y estas están en el opuesto. Si yo digo, ¿qué le pasa a esta hoja? Bueno. Claro, va cambiando de acuerdo a la hoja que tomes el Claro, ortóstico. estas hojas están del ortóstico de esta y esta de esta. Entonces, si acá hay hojitas chicas, ¿no? Esperen. Vamos a meterle unas hojitas chiquitas acá. Ahí. ¿Sí? Profe, ¿y hay algún otro ejemplo en que se pueda aplicar esto? Aparte del carbono en Uno una puede hoja. hablar del ortóstico para otras cosas, qué sé yo. El ortóstico es una definición que usan en realidad los botánicos para decir si están del mismo lado o no. Es como la Para estudiar posición una en enfermedad. altura, no sé, ¿no? Puede ser una enfermedad también. Una enfermedad en una hoja puede ser también. Que esté afectando a Podría las hojas. ser que te afecte el mismo ortóstico, entonces te Ah, afecta las ok. hojas del mismo lado, puede ser. Ah. Entonces, yo lo que voy es, si yo veo dónde van a parar los fotoasimilados que hace esta hoja, probablemente vayan a parar acá y acá, y no vayan a estas. En cambio, los de estas van a ir a parar acá y acá. Y si yo quiero ver, por ejemplo, esta otra hoja, ¿sí? Los fotoasimilados que hace esta hoja probablemente vayan a parar acá, ¿sí? Y acá, y un poquito acá, ¿sí? Todo lo que queda en el mismo ortóstico. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Como que no conocía el término, no me daba cuenta a qué se refería. Pero Ortóstico ahora es perfecto. como que está del mismo lado, ¿sí? Perfecto. Lo que pasa es que cuando uno habla de altura es más fácil, porque uno dice, bueno, las hojas que están cerca del suelo van a mandar los fotoasimilados a la raíz, y las que están cerca del ápice al ápice. Es más fácil de... En cambio acá son todas hojas en una cosa circular, es difícil de pensar cuál es la distancia más cercana. Y lo que se vio, digamos, tampoco se sabía, ¿no? Cuando se hicieron estos estudios se vio que la planta de algún modo tiene un sistema de circuitos de floema que cuando están del mismo lado tienen como una prioridad mayor, ¿sí? Una cercanía mayor, ¿sí? Entonces esta hoja claramente está más cerca de estas hojitas que de estas hojitas. Y esta hoja de estas hojitas. Y esta hoja de estas hojitas que de estas hojitas, ¿sí? Eso. Profe, una pregunta. Sí. Del ejemplo que le cortaban las hojas, como para explicarlo, ¿puede ser
no es que la planta se da cuenta que no tiene otras hojas y entonces la alimenta. Puede ser que sea explicado por lo que vimos antes del transporte y la concentración, como que esas hojas jóvenes, al consumir más fotoasimilados, como que va a ir más en dirección a ese lugar porque la otra ya tiene un poco. Sí, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que estas son, cuando son muy jóvenes, están creciendo mucho, tienen una tasa de crecimiento muy grande, requieren mucho más fotoasimilados. Entonces, son lo que se llama destinos fuertes, ¿sí? Cuando tiene hojas basales cercanas que le están mandando fotoasimilados, bueno, son destinos fuertes, pero les llega bastante fotoasimilados de estas basales, entonces no hace falta que les lleguen de esta que está más lejos. Ahora, si yo corto las hojas y si estos ya no tienen estas fuentes que le enviaban los fotoasimilados, van a seguir siendo destinos fuertes y entonces los fotoasimilados de acá van a ir a parar a estas hojas, ¿sí? Porque el gradiente de concentración es mucho mayor. Acá apenas llega se usa, y acá en esta capaz no es tan así, porque ya está haciendo fotoasimilados más, ¿sí? Una cosa así sería. Gracias. Entonces, cuanto más jóvenes, es como un destino más fuerte. Y después pasa lo mismo cuando florece. Cuando florece, las flores pasan a ser un destino más fuerte que las hojas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve algo de eso, ¿sí? Los destinos van variando según el estado ontogénico de la planta, ¿sí? Según la edad de la planta. Entonces, fíjense que yo les decía, apenas florece, las flores son muy importantes, ¿sí? La actividad de las flores. Y después cuando se fertilizan esas flores, fíjense que las flores ya dejan de ser destino de fotoasimilados y los que empiezan a ser muy fuertes son los granos o las semillas, ¿sí? Los tallos también. Los tallos, digamos, son siempre destino más o menos importante porque porque si no la planta se caería, ¿sí? Si no mantiene un tallo saludable. Pero fíjense que ya al final, ¿sí? Esto es fotoasimilados en trigo, ¿no? En la hoja bandera de trigo. Entonces, fíjense que una vez que está la espiga, ¿sí? Y están llenando los granos, ya casi todo va a parar a los granos, ¿sí? Vieron que el tallito después ya se pone amarillo, ya se enece y deja de ser destino de fotoasimilados, ¿sí? Entonces ya ni el tallo ni las flores y ya todo lo que producen, todo lo que queda de lo que está produciendo la hoja bandera, ¿sí? Va a ir a parar al grano prácticamente, ¿sí? Entonces eso de hacia dónde van los fotoasimilados depende del tipo de órgano, ¿sí? Lo mismo pasa con los frutos, ¿sí? Cuando se está formando el fruto, bueno, el fruto empieza a ser de vuelta. Si la flor se fertiliza, los pétalos terminan ceneciendo y cayendo. Y lo que empieza a crecer es el fruto, ¿sí? Y entonces un montón de fotoasimilados van a ir a parar al fruto. ¿Alguien dice algo por ahí? O sea, no es solamente a nivel ontogénico los cambios, sino también en la temporada que estás, porque en épocas que todavía recién salió la flor, van a la flor. Bueno, pero eso tiene que ver con la edad de la planta. Por eso, la edad y el momento de la temporada también, porque hay momentos que no hay flores, o hay momentos pero eso tiene que ver con insisto, bueno, está bien, depende si es perenne o anual la planta. Claro, ahí también, no cambia. Si es, claro, si es planta que sea. Un frutal, un cítrico, una gramínea. Florece, van a parar las flores, después cuando está creciendo el fruto va a parar el fruto y después, una vez que se cosechan o que caen los frutos, va a parar a las hojas jóvenes, ¿sí?
Y eso va cambiando. Y después de vuelta aparecen las flores y son un destino fuerte, ¿sí? Eso es así por temporada, ¿sí? Pero es como... depende del ciclo de vida, ¿sí? Hay algo que se llama, no sé si escucharon hablar, partición de fotoasimilados. ¿Escucharon hablar? No. Nunca. No. La partición de fotoasimilados tiene que ver con cuántos de estos fotoasimilados que están produciendo las flores van a parar al fruto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede tener, acá yo tengo plantas de tomate, ¿sí? Y si uno se fija la cantidad de hojas o de biomasa, ¿sí?, que tiene esta planta y esta planta, no es tan distinta en cantidad de hojas, pero sí es distinta en cantidad de frutos, ¿sí? Fíjense, esta tiene mucho más frutos, mucho. Entonces, ¿qué decimos de esta? Esta tiene mucha mayor partición de fotoasimilados, ¿sí? ¿Qué significa? Que la gran mayoría de los fotoasimilados que produjeron estas hojas fueron a parar a los frutos, ¿sí? Porque produjo mucho más frutos que esta otra, ¿sí? Entonces, cuando se escuchan alguna vez hablar de si tiene más o menos partición, ¿sí?, uno en términos en general, ¿se acuerdan cuando hablábamos del INC, ¿sí?, que el INC positivo significaba que tenía mucha más, cuanto más INC tenía, decíamos siempre que es mejor, porque es que hace mucha más fotosíntesis y tiene mucho más fotoasimilados con respecto a lo que pierde por respiración y fotorrespiración. Bueno, ese INC, en general, que produzca muchos fotoasimilados, uno siempre en general lo correlaciona con que tiene más rendimiento, ¿sí? Bueno, es así en general, pero hay que tener cuidado porque uno puede tener la misma cantidad de producción de fotoasimilados y tener variedades que tengan más rendimiento que otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta variedad, por ejemplo, destina mucho más a frutos que esta otra. Esta saca más hojas, ¿sí? Y no tiene tantos frutos, ¿sí? Entonces, si bien en términos generales, cuanto más biomasa y más fotoasimilados tiene la planta, termina traduciéndose en general en más rendimiento, cuando uno ya compara dentro de variedades, hay cosas que pueden cambiar, que tiene que ver, por ejemplo, con esto de la partición de los fotoasimilados, ¿sí? Que es esos azúcares hacia dónde los envía, ¿sí? Cuando vos hablas de partición, ¿hablas solamente lo que va hacia el fruto? No, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte aérea radical, ¿sí? Partición, cuando se habla de partición de fotoasimilados, es como una idea de hacia dónde van la mayoría de los fotoasimilados que produce la planta, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero cuando veíamos en sequía, o capaz bien más fresco, cuando veíamos que cuando una planta crecía con poco nitrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que la relación tallo-raíz era más chica? Que eso tenía que ver con que cuando tiene mucho nitrógeno, destina muchos recursos, que son muchos fotoasimilados, a crecer las hojas, ¿sí? Entonces, las plantas con mucho nitrógeno tienen hojas mucho más grandes y tienen mucha más biomasa aérea que radicular, ¿sí? Cuando tienen menos nitrógeno, ¿sí?, la planta entera va a ser más chiquita, ¿sí? Ahora, cuando uno dice la proporción de la parte aérea con respecto a la radical, es más o menos parecida, ¿sí? La cantidad de biomasa de raíces es muy parecida a la cantidad de biomasa de hojas que tiene esta plantita, ¿sí? Que tiene que creció con poco nitrógeno.
esta que crece con mucho nitrógeno tiene más raíces que esta otra, por supuesto, pero tiene muchas más hojas, ¿sí? Si yo agarro y peso las hojas y la divido por el peso de las raíces, probablemente esto me dé 3, 4, ¿sí? Que es lo que se llama tallo-raíz, relación tallo-raíz. Esta, en cambio, si yo la peso la parte aérea y peso la parte radical, probablemente me dé más cercano a 1, ¿sí? O sea, la misma cantidad de biomasa aérea que de radical. Entonces, ¿qué es lo que digo yo de esto? Bueno, la partición de fotoasimilados de acá fue más pareja, ¿sí? Es como que los fotoasimilados que fue haciendo estas hojitas las destinó bastante a la raíz, ¿sí? Y destinó una parte a crecer las hojas, pero destina bastante a la raíz en proporción. En cambio esta destina mucho más a crecer la parte aérea que la radical, porque la parte aérea, las hojas, pesan 3 veces más que las raíces, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la partición diferencial de los fotoasimilados, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo crecen las plantas, ¿sí? En cómo uno las cultiva, en qué condiciones o en qué condiciones ambientales crecen, la partición de fotoasimilados va a ser distinta. Por ejemplo, si crecen con buena disponibilidad de nitrógeno, y vamos a tener mucha más parte aérea y probablemente vamos a tener más, esta planta va a tener más fotoasimilados, va a tener más rendimiento. Si yo la cultivo con buena disponibilidad de agua, pasa algo parecido, ¿sí? Cuando tienen buena disponibilidad de agua las plantas, también crecen mucho más la parte aérea que radical. Cuando las plantas crecen con sequía, ¿sí? O con suelos con cierto déficit hídrico, crecen más así, ¿sí? Lo mismo que los suelos pobres de nitrógeno, ¿sí? Entonces, dependiendo de las condiciones en las que crece, la partición de los fotoasimilados es distinta, ¿sí? Si tiene buena disponibilidad de nitrógeno, buena disponibilidad de agua, utiliza mucho más fotoasimilados en crecer la parte aérea que la radical. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que hagamos un recreíto? Y vamos a venir a ver después cuestiones que tienen que ver con la economía del carbono, este balance, ¿sí? Este INC que nosotros veíamos, y la clase pasada siempre que hablábamos, lo pensábamos en qué le pasa a una hoja, ¿no? ¿Qué le pasa a una hoja? Cuánta fotosíntesis hace con respecto a cuánto pierde por respiración o por fotorrespiración, pero siempre pensando en una hoja. Bueno, ahora vamos a pensar qué es lo que pasa con la planta entera o con un cultivo, ¿sí? Si les parece, entonces hacemos un recreíto.